En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del 33º domingo de tiempo ordinario, ciclo B. La primera lectura está tomada del libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está al frente de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, como no lo ha habido desde que existe nación alguna hasta aquel tiempo. Y en aquel tiempo será salvado tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza, para ignominia eterna. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. Bendito sea Dios. Pues aquí se nos habla del final de los tiempos, de la gran tribulación que vamos a pasar. El mundo va a pasar por ello. Tú y yo probablemente estemos aquí porque no falta mucho, hermanos, no falta mucho, falta muy poco. Nadie sabe el día ni la hora. Eso está claro. Pero el Señor no habló de los tiempos, todo lo contrario. Constantemente en el Evangelio, en las profecías del profeta San Daniel y en otros tantos lugares se nos habla de ese día, de esos tiempos, que no sabemos cuándo es, no, pero podemos ver cuándo está cerca, porque esa es la razón por la cual el Señor, que por un lado nos dice nadie sabe el día ni la hora, y por otro lado nos da una lista de signos para observar, para saber cuándo Él está cerca, para saber cuándo se acerca nuestra liberación. Nos dice en otra parte de la Escritura, cuando tal y tal cosa sucedan, levantad la cabeza y estad alegres porque se acerca vuestra liberación. Así que el Señor sí quiere que estemos atentos a los tiempos. El Señor sí quiere que sepamos cuándo Él está cerca, sí lo quiere. Y el Señor dice y nos enseña que por mucho que estemos al tanto de lo cerca que estamos, el día específico y la hora específica nadie la sabe, solo el Padre. Pero aquello que sí podemos saber, aquello que sí podemos estar al tanto, hagámoslo. Porque si el Señor así nos lo ha manifestado en su palabra, en la enseñanza de la iglesia, en el credo, en profecías aprobadas de santos, pues si el Señor nos ha dado tanta información, es para que nos aprovechemos y vivamos en la gracia santificante con alegría, con paz
Y si nos toca sufrir en la gran tribulación, que todo parece indicar que está a punto, de hecho, tal vez no en este video, pero tal vez en otra serie, si Dios quiere, ya estamos en el tiempo del anticristo. El anticristo ya está colocado en el lugar donde va a ejercer su obra de anticristo. Van rápidas las cosas. Aún no se ha manifestado como anticristo. Poquitas personas lo reconocen como tal, en comparación con otras tantas que lo ven como un salvador. Porque la esencia del anticristo es que va a ponerse en el lugar de Cristo. Va a reclamar para sí aquello que le corresponde a uno, a Jesucristo. Ayer vi un comentario de un pastor protestante. No le conozco. Aparentemente es conocido en los círculos protestantes y en los círculos conservadores de los Estados Unidos. No recuerdo su nombre, creo que apellido Pipe o Piper. Bueno. Y él hizo un comentario sobre estas elecciones que hemos tenido. Un comentario que, si lo han citado correctamente, pues yo no veo nada malo con su comentario. Y veo simplemente una confirmación de lo que, si Dios quiere, en otro video expondré de quién yo creo que es el anticristo y por qué razón lo creo. En fin. Pero esta primera lectura, me pregunto en cuántos lugares hoy en las parroquias se hablará del final de los tiempos. Porque las lecturas están muy cargadas de ese tema. Esperemos que aquellos predicando hagan su trabajo y prediquen sobre el tema. La primera línea aquí, el primer versículo: en aquel tiempo se levantará Miguel. No recuerdo cuál fue el vicario de Cristo, el Papa, que introdujo la oración a San Miguel Arcángel al final de la Santa Misa. Creo que fue el mismo Papa que dijo que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Y él no se refiere al patio de la iglesia, se refería a la jerarquía de la iglesia. Y hace años ya de esto, Y él dijo, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Y compuso, tal vez me equivoque, si fue otro papa, por favor, déjenmelo saber, no soy, en muchos de estos detalles no los tengo claros, pero sí sé que un papa dijo eso, y también sé que un papa, probablemente él mismo, compuso la oración a San Miguel Arcángel, lo cual es otra evidencia de que ya estamos desde los años 60 o así, hemos oficialmente entrado en los últimos tiempos. Muchas cosas han pasado, el Estado de Israel, allí donde la tierra que estaba pisoteada por los gentiles, dice el Señor en el Evangelio, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se acabe el tiempo de los gentiles. Israel se convirtió en Estado, marcando así el comienzo del final de los tiempos de los gentiles. La renuncia al ministerio, no al munus, pero al ministerio del obispo de Roma, de su santidad Benedicto XVI, es otra gran señal de los tiempos. Y dice aquí
el profeta Daniel que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está frente a los hijos de tu pueblo. San Miguel es patrono de la Iglesia. Por eso cuando nuestra Santísima Virgen se apareció bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, muy significativo porque la Orden del Carmen es la única orden en la Santa Iglesia Católica que tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento. El Monte Carmelo fue donde estaba el profeta Elías. Y desde entonces había profetas, personas, ermitaños que se consagraban a Dios en ese monte. Y ahí fue que nació la Orden del Carmelo. Y cuando Nuestra Santísima Virgen se apareció en Garabandal, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, y se apareció acompañada de San Miguel, pues es muy significativo, porque habló de cosas pertenecientes al final de los tiempos. Pues aquí el profeta Daniel, en la lectura dominical de hoy, el 33º domingo de tiempo ordinario, siglo B, pues dice, en aquel tiempo, en este tiempo de ahora. San Daniel, el profeta, lo dijo hace siglos. Pero el versículo 4, que no es parte de la lectura hoy, pero si van al libro de Daniel, el capítulo 12, léanlo, no solo del 1 al 3, como nos manda la Santa Madre Iglesia, pero sigan con el versículo 4, el Señor le dice, sella este libro hasta el final. De manera que el libro de Daniel pues no ha sido interpretado completamente y propiamente, porque el Señor ha querido que eso se interprete en el final, en estos tiempos donde estamos. Y es por eso que en estos tiempos, dice aquí, en aquel tiempo se levantará Miguel, San Miguel Arcángel, el gran príncipe que está al frente de los hijos de tu pueblo, patrono de la Santa Iglesia. Y desde que el Santo Padre compuso esa oración a San Miguel y se decía al final de la liturgia, al final de la Santa Misa, muchos lugares todavía la dicen, aunque no es obligatoria decirlo, porque claro, este humo de Satanás que ha llegado a lugares muy altos en la jerarquía de la Iglesia. Otra aparición de la Santísima Virgen dice que Satanás reinará desde el vértice de la Iglesia. Sí, otra aparición aprobada por la Iglesia. Pues no sé si fue en la Salet, que fue aprobada desde el principio, aunque hoy en día se le quiere quitar importancia. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de apariciones, que son muchas, y la verdad que no estoy versado en ello, así que mejor me mantengo con lo que el Señor me da. Pues aquí San Miguel es otra confirmación. Cuando esa oración se compuso al final de la liturgia, pues es otra confirmación de que ya estamos en estos últimos tiempos. Y en aquel tiempo será salvado tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. La Iglesia, que está hecha un caos hoy en día, desde arriba, desde la cúpula, desde el vértice hasta abajo, el pueblo fiel de Dios está dentro de la Iglesia. Se confunde porque pues no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice el Señor. Pues también no todo el que dice soy católico lo es. Sobre todo, pues sepamos que una persona que dice ser católica y que reconoce como papa a uno que no lo es, pues está en cisma. Así de claro.
Si hace 30 años un católico hubiese dicho, soy católico, pero creo que el patriarca de Constantinopla, es el vicario de Cristo. Pues hombre, si dices eso, pues estás en cisma. Porque el patriarca de Constantinopla no es el vicario de Cristo. La situación de hoy es muy parecida. Yo digo que este hombre es el Papa. Bueno, pues no lo es. Así que, pues estás en cisma. ¿Cuán culpable, cuán al tanto están las personas? Pues no sé. Pero es mucho lo que se ha dicho. En fin, estamos en los últimos tiempos. Sigamos con las lecturas. El Salmo tomado del Salmo 15 y en otras versiones el Salmo 16. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Bendito sea Dios, pues este salmo es impresionante que la Santa Iglesia nos lo haya dado en este domingo, porque es muy aclarador. Habla, en primer lugar, pues las lecturas tienen varias aplicaciones. El rey David compuso este salmo en un tiempo donde él estaba perseguido. Fue perseguido primero por Saúl, después por su propio hijo Absalón, que el pobre pues tuvo que sufrir mucho, esconderse, estar velando por su vida por mucho tiempo, como nuestro Señor. Así que en primer lugar esto lo escribió David, describiendo lo que le estaba pasando a él, pero como David era profeta, pues también describe lo que pasó a Mesías. Dice, porque no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción, refiriéndose a nuestro Señor, que sí murió, pero no fue abandonado a la muerte, no fue abandonado, no fue dejado muerto. Ni dejarás que sufra yo la corrupción. Según los estudios que se pueden concluir de la sábana santa de Turín, el Señor resucitó justo antes de que comenzara el cuerpo a descomponerse. El Señor estuvo 3 días en la tumba, pero en realidad fueron menos de 48 horas. Porque fue viernes en la tarde, el sábado completo, porque el Señor guardó el Shabbat, descansó, el día de descanso. Y el domingo, en algún lugar de la noche, que nadie sabe exactamente cuándo, solo los soldados fueron testigos de cuando se abrió el sepulcro, pues fueron menos de 48 horas. Antes de que el cuerpo de nuestro Señor muerto comenzara a descomponerse, el Señor resucitó. Así que, muy cierto, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. El cuerpo del Señor jamás se descompuso. Fue herido, fue muerto, fue destrozado en muchas partes, pero no sufrió la corrupción. Y ahora bien, esto se aplica también a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo
de Cristo. La pasión de nuestro Señor, que sufrió en su cuerpo, el cuerpo encarnado y nacido de Santa María siempre Virgen, esa pasión que el Señor sufrió allí, la sufre la Iglesia. En el punto 675, tal vez me equivoque, no me lo sé de memoria, pero está por ahí, 600 y pico, del Catecismo de San Juan Pablo II, del Catecismo de la Iglesia Católica, se nos dice que la Iglesia deberá seguir a su esposo, a su Señor, en la pasión y muerte, para poder seguirlo en la resurrección. Jesucristo tuvo su pasión y su muerte, la Iglesia está teniendo su pasión y su muerte. Pero ese no es el final de la historia. Así como el Señor resucitó, la Iglesia también. Pues aquí en este salmo, que esto se aplica al cuerpo de nuestro Señor, de nuestro divino Salvador, y a su cuerpo, que es la Iglesia, a ambos. No nos abandonará la muerte. La Iglesia está muerta en estos momentos, desde que murió el vicario de Cristo, Benedicto XVI. Lleva años ya la Iglesia en la pasión, está en la muerte ahora, y aparentemente pues está muerta en realidad, como lo estuvo nuestro Señor, pero no abandonado. Por eso en la Iglesia pues se bendicen uniones de pecado, por eso se tienen idolillos como la Pachamama o Luchi, que está diseñado por un satanista que diseña cosas pornográficas, y esa es la mascota del Vaticano hoy en día. Se le ha permitido ya años a aquellos viviendo en concubinato, viviendo en pecado, que se traguen su propia condenación al poder recibir la comunión. Bueno, sí, la Iglesia está muerta, pero no abandonada. De hecho, nos enseña la Iglesia que incluso en el cuerpo muerto de nuestro Señor, el Verbo de Dios hecho carne, que tomó la naturaleza humana, estuvo unido en la unión hipostática con Jesucristo. Con la naturaleza humana de Jesús estuvo unida al Verbo de Dios desde la encarnación. Pues en la muerte de Jesucristo, su alma humana se separó de su cuerpo humano, pero el Verbo de Dios permaneció tanto en uno como en el otro. La unión hipostática no fue rota con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo de Dios unido a Cristo, a su naturaleza humana, estuvo todo el tiempo y ha estado y estará unido al alma humana de Jesucristo y al cuerpo humano de Jesucristo. De manera que el cuerpo inerte de nuestro Salvador en el sepulcro estaba todavía unido al Verbo de Dios. La unión hipostática no se rompió con la muerte de Jesucristo. Pues igual con la Iglesia. Está muerta la Iglesia, sí, pero no está abandonada. Sigue Cristo estando en su Iglesia, aunque muerta en estos momentos, como lo estuvo con su cuerpo muerto en el sepulcro. Y el Señor vendrá pronto, y cuando venga, la Iglesia va a resucitar. Yo creo que un poquito antes que Él venga. La Iglesia va a resucitar, como enseña el Catecismo, que la Iglesia tiene que seguir a su Maestro en su pasión, en su muerte, para estar con Él en la resurrección. No es opción. Por eso lo que está pasando por la Iglesia está claro en el Catecismo y está claro en la enseñanza de la Iglesia, en la palabra de Dios. Muertos sí, pero no abandonados. El Señor sigue con nosotros.
porque Él no abandona a su iglesia, como no abandonó a su cuerpo muerto en el sepulcro. Segunda lectura de la carta de San Pablo, porque sí, fue San Pablo, a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Cuando vayan a misa hoy, si no han ido, verán que la lectura es un poquito más corta en la misa, porque se saltan unos versículos. Yo en estas reflexiones procuro no saltarme ninguno para leerlos todos y tener una mejor idea de lo que se está diciendo. Carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Mientras todo sacerdote se mantiene en pie día tras día para celebrar el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados, Él, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la diestra de Dios. Y solo le queda esperar que sus enemigos le sean puestos como estrados de sus pies, porque con una sola oblación hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Nos lo atestigua también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esta es la alianza que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Perdón, leí esto mal. Nos lo atestigua también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esta es la alianza que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus inteligencias, añade, y de sus pecados y de sus iniquidades ya no me acordaré. Ahora bien, donde hay remisión de pecados, ya no hay ofrenda por ellos. Bendito sea Dios. Aquí San Pablo está hablando de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio en la cruz, el mismo que nos menciona el Salmo cuando nos dice que no será abandonado a la muerte, pero sí pasó por la muerte. En la antigua alianza, los sacrificios de animales, donde había que repetirlo, para remisión de los pecados, y nos dice la palabra que con eso se perdonaban los pecados. Lo que pasa que aquí San Pablo aclara que se perdonaban los pecados por la obediencia de las personas, no por el sacrificio mismo, porque este sacrificio del Antiguo Testamento, esos muchos sacrificios, no podían producir santificación, no podían producir gracia. Eran sombra del único sacrificio que sí produce santificación, que sí produce gracia, que sí perdona los pecados, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Claro, los que vivían en el Antiguo Testamento, si obedecían a Dios, sacrificaban los animales para perdón de sus pecados, eran perdonados. No por el animal sacrificado, sino por el Cordero de Dios, que siendo eterno ese sacrificio, no está limitado por el tiempo, sucedió en un momento específico en la historia, pero nos beneficia a los que estamos 2000 años después de él, 2000 años antes de él, 4000 años antes de él, porque es un sacrificio eterno. El sacrificio no de cualquier cordero, pero del Cordero de Dios. Este sacrificio, nuestro Señor, pues con una sola vez que lo haya ofrecido, es suficiente. Y lo ofreció y está sentado en el cielo. Y nos dice el Apocalipsis que el Señor está en el cielo como un cordero degollado. El Señor lleva las heridas de su único sacrificio en el cielo, porque ese sacrificio es eterno.
Y Él está ahí con las huellas, con el producto, con los efectos de su único sacrificio. Por eso, si tú y yo podemos pedir perdón y ser perdonados, si tú y yo podemos ir a confesarnos, recibir la solución y ser perdonados, es porque ese único sacrificio sigue vigente. Porque ese único sacrificio eterno sigue produciendo gracia santificante para ti, para mí, para el que quiera humillarse, pedir perdón, confesarse. Un solo sacrificio. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué nos toca hacer? Participar. Si yo voy a confesarme, estoy participando de ese único sacrificio con el cual se me perdonan los pecados. Y si vuelvo a pecar y vuelvo a confesarme, como el sacrificio es eterno y no se acaba, sigo pudiendo ser perdonado. Por eso cualquier persona puede irse a confesar todos los días. Y cuando el sacerdote da la absolución, queda perdonado. Porque la fuente de ese perdón es el sacrificio eterno, infinito de nuestro Señor Jesucristo, que murió una sola vez. Pero ese sacrificio es eterno y no se acaba. No se acaba. Esta es la alianza que estableceré con ellos después de aquellos días, los días de nuestro Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus inteligencias. Claro, también aquí se puede estar refiriendo al final de los tiempos, cuando el Señor ya venga a establecer su reino, que como enseña la Iglesia en la segunda petición del Padre Nuestro que decimos, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo su segunda venida, que establezca ya su reino completo, que se manifieste la parusía. Y en ese momento, pues ya seremos uno con el Señor, ya serán tan diferentes las cosas después de aquellos días. Pero ya está todo en marcha, hermanos, ya está todo en marcha. Ya comenzó desde hace 2000 años y está a punto de culminar. ¿Qué nos toca a ti y a mí? Pues estar en la gracia de Dios, romper con el pecado, confesarnos, agarrarnos a la iglesia, esperar. El Señor ya está preparando a Pedro el Romano, según las profecías de San Malaquías, es el último papa antes de la segunda venida. El Señor ya nos dejará saber, porque ya no se puede elegir un papa de la manera tradicional. Pero bueno, ya eso es otro cantar. Pero el Señor nos va a dejar saber. Así como dejó saber que aquel bebito nacido en Belén de Judá era el Mesías, y el Señor se las arregló para que el mundo entero lo supiera, pues cuando nos dé a Pedro el Romano, pues también el Señor se las arreglará, porque el Señor es Dios. Y pidan por él, pidan por Pedro el Romano, porque, pues, sí, como dijo un amigo, pues sí, ya él tiene, ya de ser un adulto, pedir por él. El cielo sabe quién es él. Pidan por él y por quien vayan a ayudarle cuando esté al cargo de la barca de Pedro, que es el pueblo de Cristo, las ovejas de Cristo. El Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 32. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.
Aprended de la higuera esta parábola. Cuando sus ramas están ya tiernas y brotan las hojas, sabéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que es inminente, que está a las puertas. En verdad os digo, que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de ese día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Bendito sea Dios. Pues aquí resume todo esto el Señor. 2 cosas y 3. Estamos muy cerca. Muy cerca. Esta generación, la tuya y la mía, que es la generación de la higuera, esta generación que ha estado viva desde que Israel comenzó a ser pueblo nuevamente, esta generación que vivimos o que hemos comenzado desde que ya Israel, Jerusalén no está pisoteada por los gentiles, es decir, cuando se está acabando el tiempo de los gentiles, esta generación no pasará antes que todo esto se cumpla. Claro que tiene más de un significado. Primero fue la destrucción de Jerusalén, cuando se acabó el tiempo de los hebreos. Por eso el Señor dijo, esta generación no pasará, porque Él hablaba, entre otras cosas, de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió al fin de los tiempos de los hebreos. Pero la destrucción de Roma, que sucederá en el fin de los tiempos de los gentiles, pues eso sucederá en esta generación. Son 2 tiempos, hermanos, los tiempos de los hebreos, que se acabaron con la fundación de la iglesia, y los tiempos de los gentiles, que se están acabando, donde la iglesia va a ser renovada, como profetizó el Papa Benedicto XVI, la iglesia será pequeña, pero muy ferviente, muy hermosa, después de estos tiempos de caos, para estar preparados a recibir a nuestro esposo, que viene. ¿Cómo será su venida? Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, gran tribulación, el sol se oscurecerá. Los 3 días de oscuridad que tanto se han profetizado. Son 3 días que sabemos que pueden durar 72 horas o 48 horas, pero 3 días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes con gran poder y gloria. Lo último que podemos saber cuando llegue el momento de la total oscuridad, cuando el sol ya no alumbre ni la luna tampoco, sabemos que ya estamos en los últimos 3 días, que pueden durar de 48 a 70 y tantas horas, no sabemos, porque el día exacto ni la hora no la sabe nadie. Pero el Señor no deja de darnos signos, uno tras otro, la gran apostasía en la iglesia. San Miguel, como vimos en la primera lectura, la devoción a San Miguel. La higuera es símbolo del pueblo de Israel. Por eso cuando Israel volvió a florecer en la Tierra Santa, cuando se comenzó a acabar el tiempo de los gentiles, pues es una señal de que está cerca el Señor. Por 2000 años los judíos no fueron pueblo, básicamente por 1000 y pico de años, casi 2000, porque el Señor les estaba enseñando: habéis rechazado a Mesías,
y voy a corregiros. Y así lo ha hecho. Y ya cuando se está acercando el tiempo para que el Señor regrese, pues el Señor volvió a darle un lugar a los judíos. Jerusalén dejó de estar pisoteada por los gentiles. El Señor mismo profetizó eso en el Evangelio. Jerusalén, Jerusalén, estarás pisoteada por los gentiles hasta que se acabe el tiempo de los gentiles. Hermanos, estamos cerca. Estamos cerca. Me pregunto cuántos sacerdotes predicarán sobre la segunda venida de Cristo cuando son tan súper claras todas estas lecturas. Pidan por ellos. Porque si tú y yo somos tentados, que lo somos, los sacerdotes son tentados mucho más. Pidan por ellos. Pidan por ellos. Hagan sacrificios por ellos. Y compartan con ellos, qué sé yo, este video, libros que se han escrito, personas que hablan de lo que está pasando en estos tiempos. Ofrézcanle su apoyo. Cada vez son más los que están dispuestos a darse cuenta y hablar claramente, pero muchos de ellos perderán sus ingresos si lo hacen. O si tú te atreves a decir que este excomulgado no es el vicario de Cristo, te vamos a excomulgar y te vamos a echar y ya no podrás recibir tu salario. No es fácil. Pidan por ellos. Ofrézcanle su apoyo. Pídanle al Señor que les manifieste dónde están los sacerdotes fieles. Que cuando la cosa se ponga súper fea, que cancelen la misa, que va a suceder. El profeta Daniel también profetizó que cancelarían o que cuando abolirían el sacrificio perpetuo, la Santa Misa. En muchos lugares ya no se celebra la verdadera misa. Donde hay sacerdotisas, por ejemplo, donde hay hombres transvestis o mujeres transvestis que haciéndose pasar por hombres celebrando misa. Hay misa válida en muchos lugares, pero mantenerse en la gracia de Dios, pedirle al Señor y ánimo, que se acerca nuestra liberación y pedirle que venga pronto. Maranatha, 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 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.